Muy buenas noches, amados hermanos. Enviamos saludos a todos los hermanos que van a estar viendo este estudio bíblico. Que sea de mucha bendición para todos. Hoy continuamos y ya casi en la recta final de nuestro estudio apocalíptico o escatológico, mejor dicho, que hemos comenzado desde el lado de la iglesia y ahora vamos desde el lado, por decir así, del mundo. Y hoy tenemos una parte que tiene que ver con unos juicios finales que yo escribí en la hojita, el juicio final de la tríada maligna. Les mencioné en algún momento que Satanás, que es el gran imitador y que quiere ser igual a Dios, en Apocalipsis parece que él quiere imitar a Dios haciéndose pasar con una falsa trinidad a la que ahora le estamos llamando tríada maligna. Y dijimos que aparece Satanás haciendo el papel del Padre, y la bestia haciendo el papel del Hijo, el anticristo, y el falso profeta haciendo el papel es como una falsa, ¿verdad? Trinidad, por supuesto que no es igual a Dios, ni cerca. Sin embargo, hay un juicio para ellos. Y vamos a comenzar hablando ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Vamos a ver la ocasión del juicio al anticristo y falso profeta. Dos de estos personajes de esta tríada maligna. Y en el versículo 19 nos habla del personaje que instiga este juicio, el que realmente promueve todo esto. Porque dicho sea de paso, se recordarán que dijimos que el anticristo comienza haciendo un pacto con Israel y comienza a ganarse el favor de Israel y de muchos que en el tiempo de la tribulación le van a creer. Porque dice Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Cuando vino el Señor Jesucristo, ellos esperaban un rey que viniera a liberarlos del yugo de Roma, y cuando Jesús vino como un siervo sufriente, no lo quisieron, lo rechazaron, mas a todos, dice el versículo 12, un versículo muy famoso, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la nación de Israel en este momento como nación y como judaístas, quizás han oído ustedes del judaísmo, ellos esperan todavía al Mesías. Y cuando aparezca este anticristo, los va a convencer y al final del camino, pues es lo que pasa con él. Y vemos en el versículo 19 que comienza, y vi a la bestia. Y cuando se refiere a la bestia, se está refiriendo a la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y se le llama bestia porque es una manera que no es muy agradable, pero quizás ustedes han oído cuando una persona está molesta con otra y le dice esta palabra. ¿Han oído cuando alguien le trata así a veces a otro? Sos una bestia. Y cuando alguien le dice eso es como, eres desconsiderado, eres desagradable, y no vamos a usar más calificativos, pero es una manera de decir, eres bestial, eres alguien que da horror. Y aquí se habla de que el versículo 19, y vi a la bestia, si ustedes ahí van escribiendo, es el personaje que está instigando el juicio, es el que comienza todo lo que viene. Luego, en la siguiente línea, para ustedes que tienen su hoja también ahí, se nos habla de los acompañantes de la bestia. ¿Quiénes son los acompañantes de la bestia? Los reyes de la tierra y sus ejércitos. Ellos son los acompañantes de la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos. Y todo esto tiene mucha conexión cuando uno ya ha estudiado otros pasajes. Aquí está. Por cierto, lo vamos a hacer un recordatorio oportuno y vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14, y quien aquí nos pueda ayudar a leerlo, quien ya lo tenga por ahí, hermana Marlene nos va a hacer favor de leerlo. Apocalipsis 16, 13 y 14, dice: Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos,
manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Gracias. Como se dan cuenta en esos versículos que acabamos de leer, los espíritus inmundos, demoníacos que salieron del dragón, de la bestia y el falso profeta, les pregunto, ¿lograron su propósito o no lo lograron? Sí lo lograron, porque aquí en Apocalipsis 19:19 ya está la bestia junto con los reyes de la tierra y sus ejércitos. Es decir, lograron convencer con su gran boca, que eran como manera de ranas, lograron convencer a todos los reyes y aquí están, para que vean cómo la palabra pues sí se conecta una parte con la otra, no hay nada desconectado. ¿Cuál era el propósito de estos reyes y sus ejércitos y la bestia? Según el mismo versículo 19, ¿para qué fueron reunidos? Y usted me podrá responderlo según el versículo 19. Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Exactamente. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y entonces cuando usted comienza a ver eso, tiene que leer otros versículos atrás para saber quién es ese caballero. Yo creo que ese es el nombre correcto, ¿verdad? A nosotros nos dicen, sea caballero, pero nosotros no tenemos. No tenemos caballo. Pero a veces dicen, sea caballero, dele la silla a la dama. Pero realmente parece que aquí sí hay un verdadero caballero porque tiene su caballo. Y uno dice, ¿quién será ese caballero que montaba el caballo y que trae un ejército y que tanto el anticristo como los reyes y sus ejércitos están listos para guerrear contra él? ¿Quién será? Y eso nos lo responde el versículo 11, 13 y 16 de Apocalipsis 19. Entonces vamos a ver si nos lee hermana Ana, si lo tiene por ahí. Siempre estamos en Apocalipsis 19. 19, 13, primero 11, luego 13 y luego 16. El versículo 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hasta ahí por el momento. Un momentito ahí. Aquí se le da el nombre al caballero. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, es del que habla el versículo 19, se llamaba, ¿cuál es el nombre? Fiel y verdadero. ¿Qué tiene de interesante esas dos palabras, fiel y verdadero, para usted en esa oración? Vamos a ver si usted lo encuentra. Ajá, sí, pero esas dos palabras quiero que me digan algo en especial que le llama la atención de las dos palabras fiel y la palabra verdadero. Son características de Dios. Ajá, ¿algo más? Es un poco de observación nada más. ¿Era su identidad? Sí, es la manera de... Están con mayúscula. Exactamente, están con mayúscula porque no es solamente fiel y verdadero como hablando de cualquiera, es un nombre, un título, un calificativo de Jesucristo. Ahora vamos al versículo 13 para seguir sabiendo quién es este caballero del caballo blanco. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. ¿Alguien recuerda en qué parte de la Biblia se menciona a Jesucristo como el Verbo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 1. Ahí está claramente que Él es el Verbo de Dios. Y cuando uno ve el contexto, ¿a quién se refiere en Juan 1:1 cuando se dice el Verbo? Al Señor Jesucristo también, al Señor Jesucristo. Vamos a la última identificación que el mismo pasaje nos da de este caballero, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tienen escritos este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Así es que con este texto confirmamos quién es el
que va montado en este caballo y que viene con su ejército y que tanto el anticristo como los reyes y sus ejércitos están listos para pelear con él? Es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque aquí está todo con mayúsculas, por lo menos en la versión que yo tengo, no sé si en la suya está diferente, pero debería ser la R primera de Rey con R mayúscula y la R de Reyes con R minúscula. Y el Señor primero con S mayúscula y señores después con S minúsculas. Porque estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de señores, la grandeza de nuestro Señor. Así es que aquí se encuentra el verdadero y el falso. ¿Ya se dio cuenta? El verdadero Hijo de Dios y el falso hijo. Aquí se encuentran y están listos para una guerra. Es lo que aquí fue dicho, que había sido convocada según lo vimos en Apocalipsis 16. Así es que, como estamos hablando del juicio final de la tríada maligna, hablemos de los primeros sentenciados en esta tríada, en estos tres personajes que están imitando a Dios. Y nos vamos al versículo 20. Y de nuevo, yo inicio con un comentario, el personaje maligno central del juicio, versículo 20. Y la bestia, es decir, el personaje que está promoviendo todo este juicio es la bestia, que ya la reconocemos como el anticristo. Y aquí nos vamos a un pasaje paralelo que me interesa que lo veamos. Vamos a ver si hermana Pamela nos hace favor de buscarlo. Es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muchas gracias. Aquí encontramos en ese texto una alusión al mismo personaje anticristo que se va a manifestar y que claramente dice que el Señor usa dos palabras para referirse al juicio que viene contra el anticristo. ¿Cuáles son las dos palabras que hablan del juicio que viene para la bestia o el anticristo? Primero dice que lo matará con la espada, con el espíritu de su boca. ¿Se recuerdan el espíritu de su boca qué es? La palabra. Él solo lo dice y se cumple. Entonces lo va a matar. Pero usted lo pongo a pensar un poquito. Dice que lo va a matar. Pero cuando usted lee en el versículo 20 de Apocalipsis 19 dice, y la bestia fue apresada. Entonces, ¿cómo explicaría usted eso? Vamos a ver un poco de razonamiento y de conocimiento bíblico y teológico y de todo un poquito. ¿Cómo se explica eso? La respuesta está aquí. Es importante los conceptos o lo que significan las palabras. ¿Qué significa muerte? Separación. Entonces, cuando dice que el Señor lo matará con el espíritu en su boca, quiere decir, lo va a separar ya definitivamente, ya no más, es separado. Y luego hay otra expresión que está en el mismo versículo, que ¿qué más hace el Señor? Con su resplandor. Lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces imagínense al jinete en su caballo blanco, al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el verbo de, ¿cómo dice? El verbo de Dios, el fiel y verdadero venga y todo su ejército, que son millones y millones de ángeles, y usted y yo vendremos. Yo no sé si vendremos también con algún tipo de arma o solo vendremos ahí haciéndole porras al Señor. Pero cuando eso sea, solo el mismo resplandor del Señor hará que va a quedar destruida la bestia. ¿Se recuerdan de alguien que el resplandor lo hizo ciego? Sí. ¿Quién? Saulo de Tarso. Y dice que era una luz tan fuerte que de una vez cayó a tierra y quedó ciego. ¿Se pueden imaginar
que el Señor Jesucristo con Saulo no tenía la intención de destruirlo. La intención de Jesucristo, ¿cuál era con Saulo? De salvarlo, encontrarse con él y salvarlo, perdonarlo. Y aún así quedó ciego por la gloria del Señor. Pero en esa ocasión, cuando venga con toda su gloria y venga con toda su ira, porque él vendrá muy enojado por todo lo que esta bestia ha hecho en la humanidad, y entonces solo su resplandor hará que sea destruido. Seguimos. ¿Cuál es el segundo personaje maligno incluido en el juicio, según el versículo 20? Y con ella, hablando de la bestia, el falso profeta. Este falso profeta, usted lo puede encontrar no lo vamos a leer, pero está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, y vemos todo lo malo que hacía este falso profeta, tratando de jalar gente para que adorara a la bestia, al anticristo. El falso profeta es el segundo personaje de esta tríada maligna que aparece aquí, a punto de ser juzgado también. Y dice, el versículo 20 también, se menciona la maldad del falso profeta con unas cuantas expresiones. No hay detalles aquí, los detalles están en el capítulo 13, pero aquí se menciona algo. ¿Qué es lo que había hecho ese falso profeta según el versículo 20? Había engañado, había hecho delante de ellas señales, hizo señales, pero eran señales falsas. ¿A quiénes había engañado según el versículo 20? A los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué más había logrado él en esta maldad que había hecho en ese tiempo? Había hecho que adoraran a la bestia. En otras palabras, ¿merecía castigo este falso profeta? Por supuesto que merecía castigo. Y ahora vamos a los dos aspectos de este juicio para la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. ¿Cuáles son los dos aspectos que nos menciona al final el versículo 20 sobre este juicio a la bestia y al falso profeta? Primero, que los dos fueron lanzados vivos. Y entonces ya todos sabemos que no hay contradicción cuando dice que él fue matado y al mismo tiempo que aquí dice que fue lanzado vivo. Y hermanos, eso también se aplica al ser humano. Eso es muy doloroso y es muy triste, pero se aplica al ser humano. Una persona que muere sin Cristo, una persona que en Apocalipsis 20, y lo vamos a ver entre 8 días, se presente ante el gran trono blanco, va a ser lanzado vivo también. No es cuestión de que se muere uno y ahí se acabó. Existir eternamente en un sufrimiento que no podemos ni describir porque solo sabemos un poquito lo que el hombre rico mencionó, que por favor manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y que me traiga porque no aguanto este tormento. O por favor avísele a mis hermanos que ellos sí busquen a Dios porque no quiero que vengan aquí. ¿Se recuerdan? Es una pequeña muestra. Esto es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es que fueron lanzados vivos, no dentro de una piscina, no fueron lanzados vivos dentro de un tobogán para disfrutar, sino que fueron lanzados a un lago. Y si nos quedáramos ahí, pues diríamos, si sabe nadar, no pasa nada. Pero no era un lago cualquiera. ¿Cómo era ese lago? Un lago de fuego que arde con azufre. El versículo 21 ya habla de algo más, entonces nos vamos a pasar al capítulo 20. Y aquí encontramos un juicio al tercero que nos falta. Ahora nos falta el dragón. ¿Quién es el dragón? Vamos de un solo al versículo 2 de Apocalipsis 20. Y prendió al dragón. ¿Quiere leernos, hermana Elia, por favor? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien. Aquí todavía está la primera parte, todavía no está el mero juicio, pero aquí está justamente antes de que comience un periodo de ¿cuántos años?
1000 años que nosotros conocemos como el milenio. El milenio. 1000 años en el que el Señor Jesucristo va a reinar en la tierra, pero para que el Señor Jesucristo reine con toda la libertad, dice, bueno, amarremos este que molesta mucho, amárrenmelo bien con una cadena, métanmelo al abismo y después ya vamos a ver qué hacemos. Seguimos, versículo 7. Vamos al versículo 7 de una vez. Hermana Elia, por favor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá. Hasta ahí nada más. Versículo 7. Cuando se cumplen los 1000 años, o sea el milenio, cuando se cumpla el milenio, entonces Satanás dice que va a ser suelto de su prisión. Ya el Señor gobernó en la tierra 1000 años, hemos estado ahí, hermano, hermana, pero al final de eso dice que Satanás va a ser suelto de su prisión. Al final del milenio, Satanás será suelto de su prisión, pero temporalmente. Y miren, el versículo 8, ¿qué es lo que sale a hacer en cuanto sale de su prisión Satanás? Engañado. Y saldrá a engañar a las naciones. Sí, es 20:10, ahí en esos textos es Apocalipsis 20:10. Entonces, ¿cuál es la acción de Satanás según el versículo 10 del capítulo 20? ¿Y el diablo? Que los engañaba. Ahora, ¿por qué escribí yo ahí la primera y última acción de Satanás? Porque recuerdan qué fue lo que hizo Satanás cuando se encontró con Eva. La engañó. Y si algo tiene Satanás es que no cambia mucho su estrategia. Porque con esa estrategia comenzó con Eva. Y con esa estrategia terminó aquí con Gog y Magog, que hoy no tenemos tiempo para entrar en todos esos detalles, pero los versículos anteriores, cuando él es liberado, sale para engañar a Gog y Magog y les dice, miren, vamos y todo lo que quieran revelar conmigo, los que no estuvieron contentos en el milenio por el rey que gobernaba con vara de hierro, vénganse que yo los voy a liderar. Y ahí cae fuego del cielo y los consume, y luego es Satanás, el diablo, que los engañaba también es traído. Sí, ahí viene ya el juicio para él. Y hermanos, Satanás comienza con esa estrategia y termina con esa estrategia. Pero la pregunta es, ¿le dio resultado o no le dio resultado? No le dio resultado. Sí, porque engañó a esos niños. Sí le dio resultado porque a Eva la engañó. Y a estos de Gog y Magog los engañó. Y hermanos, es lo que hace con nosotros ahora. Lo sigue haciendo. No, sigue viviendo, si así estás bien. ¿Para qué te vas a comprometer a más? No, si los demás igual son. No, si mira, cuídate a ti misma. ¿Para qué con tanto frío? No, vas a dar tu dinero ahí. No, y nos está tratando de engañar. No es cierto lo que él dice. Ahora sí vamos. El juicio final del diablo y triada maligna. Ya nos dijo hermana Elia. Léanos qué dice hermana Elia desde el principio del versículo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias. Así es que aquí yo encuentro el juicio final del diablo y triada maligna. Lanzado en el lago de fuego y azufre se reúnen los tres malvados. De nuevo, hermanos, es lanzado al lago de fuego y azufre. El mismo a donde habían sido enviados, ¿cuánto tiempo antes? 1000 años antes había sido lanzado el anticristo y el falso profeta. Y 1000 años después va también Satanás. Es lanzado. Es interesante un versículo que vamos a ver si hermana Ana nos lo busca en Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Gracias. Hermanos, realmente cuando Dios pensó en ese lago de fuego de sufrimiento, ¿en quién estaba pensando? En Satanás y sus ángeles, así dice el versículo que acabamos de leer.
Y usted ahí en su hojita puede escribir que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El propósito de ese lago de fuego eterno no es para el ser humano. Realmente Dios no quiere que nadie vaya ahí. Dice en Pedro que Él retarda su venida porque es paciente, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí está una prueba de que este lago de fuego realmente fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí están ellos siendo enviados ahí. Y viene también algo más para contestar en el versículo 10. ¿Qué será lo que va a pasar a esta triada en el lago de fuego? Y usted lo lee en el versículo 10 y me dice, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Serán atormentados. Eso, mucho ojo. El lago de fuego, el infierno, el lugar de tormento, ha sido para que ellos vayan a ser, ¿qué dice el versículo 10? A ser atormentados. Ellos no van a ir a gobernar, ellos no van a ir a dirigir, ellos no van a ir a castigar, ellos van a ser los primeros en ser atormentados día y noche. O los que más fuertemente serán atormentados, por decir así, día y noche. Y de hecho, sí, día y noche. En otras palabras, no hay descanso. Y uno puede decir, hermanos, bien merecido. Bien merecido. Porque este Satanás, este anticristo y este falso profeta son los generadores de toda la maldad que pueda existir. De hecho, sigue en este momento no el falso profeta ni el anticristo, porque aún no existen, o no sabemos si ya y todavía no se ha manifestado, como dice 2 Timoteo Tesalonicenses 2, pero sí sabemos de Satanás, que es el padre de mentira, es el instigador de toda la maldad, y por supuesto, aquí bien merecido. Pero hermanos, lo triste es que algunos de nuestra familia, que algunos de nuestros amigos, que algunos de nuestros vecinos, que algunos de nuestros compañeros de trabajo, que algunos de nuestros conocidos vayan a ese lugar. Gracias, hermano. Eso sí es muy triste. Eso es muy triste. Y estábamos platicando con un grupo de hermanos sobre qué hacer para llevar el evangelio a más personas. Porque no hay cosa más triste que una persona muera sin el Señor. No hay cosa más triste que el Señor venga y no se esté preparado. Y no hay cosa más triste que venga ese día y la persona vaya a este mismo lugar que solamente fue preparado para el diablo y sus ángeles. Terminamos. El tiempo que dura este juicio, versículo 10 también. ¿Cuánto tiempo? Ya sabemos que es día y noche, pero es por los siglos de los siglos. Y esta es una expresión que se usa en la Biblia para hablar de la eternidad. Hermano, ¿a usted le ha dolido la muela alguna vez? Y cuando ya tiene usted 2 horas de estar con el dolor de muela, usted siente que se acaba el mundo. Ay, póngame algo. Y si en ese ratito hay un odontólogo que se la puede sacar, usted sáquemela, pero le va a doler. No me importa, sáquela. Unas 2 horas. Sí. Pero si ya usted pasa toda la noche con dolor de muela, usted al siguiente día está, a lo mejor le amanece así, ¿verdad? Y dice, ay, qué dolor de muela. Tengo que ver qué hago. Pero imagínese, no un dolor de muela, un tormento como este que estamos leyendo. Pasa un día, una semana, un mes, un año. Ya con un año, ¿cómo se imagina que estaría uno? 100 años, 1000 años, 1 billón de años. Y apenas está comenzando. ¿No, hermanos? No,
No somos capaces ni de entender lo terrible que será esto. Por eso termino aquí diciendo, el infierno no está lleno de personas que Dios rechazó. El infierno está lleno de personas que rechazaron a Dios. Hay dos opciones para considerar. Hay algunos que dicen, la vida es corta y hay que disfrutarla. Cuando se les habla de Dios, no, esas cosas no son para mí, para la gente aburrida. La vida es corta y hay que disfrutarla. No se metan conmigo, yo hago lo que quiera. Pero hay que recordar, el infierno es eterno y hay que evitarlo. Dios nos bendiga y ayude que esta palabra en nuestro corazón nos dé gratitud ante el Señor, porque nosotros, hermanos, igual merecíamos ir ahí, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir y pagó por nosotros. Y desde el momento en que nosotros lo hemos creído y lo hemos dicho públicamente, sí, Él es mi Señor y yo reconozco que solo en Él tengo perdón, salvación y vida eterna, fuimos sellados y estamos listos. Pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos para dónde vamos. Amén.